cerrando la brecha, abordando las desigualdades en el territorio sin dejar a nadie ni a ningún lugar atrás. Bonito lema para esta celebración del Día Mundial del Hábitat que este año tenemos la suerte de celebrar en nuestra región. Bienvenidos y buenos días a todos. A lo largo de este tiempo que vamos a pasar juntos, vamos a reflexionar sobre la importancia de hacer entre todos un mejor futuro urbano y lograr que nadie se quede atrás en los territorios con el devenir del desarrollo. Algunos datos. Se calcula que en 2050 el 68% de la población será urbana. La pandemia, el cambio climático o las guerras están haciendo que las desigualdades entre territorios y personas crezcan. En concreto, según el Informe Mundial de las Ciudades que elabora cada año ONU Habitat, se calcula que la COVID-19 ha revertido años en el avance de la lucha contra la pobreza. Cambiar este aspecto es vital para todos, porque hay entre 119 y 124 millones de personas que son más pobres tras la pandemia. La desigualdad es multiescalar. Afecta a los barrios, a las comunidades autónomas, a los ámbitos urbanos y rurales. Esos desequilibrios en nuestra región, además, redundan en la despoblación. Por eso, en este octubre urbano que fomenta ONU Habitat y que comienza con este Día Mundial del Hábitat, queremos hablar de desarrollo urbano sostenible y cómo una buena urbanización puede ser clave para combatir el cambio climático y hacer ciudades más equitativas. Porque cuando hablamos de hábitat nos referimos precisamente a asentamientos urbanos. ¿Cómo reducimos la brecha de la desigualdad? ¿Qué herramientas tenemos como punto de partida? Pues, por ejemplo, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la nueva Agenda Urbana o las Agendas Urbana Española y también las Agendas Urbanas Regionales en la que nuestra comunidad autónoma está ya trabajando. Hoy, durante este tiempo que vamos a compartir, vamos a hablar de todo ello y vamos a conocer experiencias que pueden ser clave, vitales para acabar con la desigualdad y conseguir cerrar la brecha sin dejar a nadie ni a ningún lugar atrás. Y a continuación vamos a ver un videomensaje que en este día tan especial nos deja el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días a todas y a todos. Debo confesar también con algo de emoción que el hecho de que el Día Mundial del Hábitat se celebre en Extremadura por primera vez no solo es una extraordinaria noticia, sino también es una decisión y un hecho cargada de simbolismo, ¿no? Queremos desde aquí pues enseñar lo que somos y cómo somos para que con nuestra historia, con nuestras reflexiones, con nuestros pensamientos, podamos ayudar a los demás en lo que sin duda ninguna es uno de los grandes retos que tenemos por delante, ¿no? El diseño, la planificación del territorio se tiene que hacer pensando en las personas. No vivimos en un mapa, la gente no vive en los mapas, la gente vive en los territorios, la gente vive en las calles, la gente vive en los barrios, la gente vive en los pueblos. Y esto no va de antagonismo entre lo rural y lo urbano, ¿no? Que creo que es un error. Esto va de protagonismo, cada uno el suyo en función de lo que significa y de lo que tiene que aportar a la vida de las personas, ¿no? Creo que parte de la respuesta puede estar en una observancia serena de lo que ha sido la historia, de dónde venimos. Suelo decir en muchas ocasiones que es la mejor manera de saber hacia dónde vamos a ir, pero en una profundización lo que tiene que ser el rigor a la hora de la toma de decisiones por parte de quienes ostentamos responsabilidades públicas y tenemos alguna capacidad de decidir, ¿no? Tenemos en nuestras manos, tienen en nuestras manos los profesionales, tienen en sus manos los técnicos, el diseño y el desarrollo de cómo queremos que sean los espacios y los lugares donde vamos a querer desarrollar nuestra vida. Es verdad que la COVID nos ha cambiado un poco el esquema todo, que hace muy poquito tiempo había arquitectos haciendo planos de casas en los que quitaban terrazas para meter salones y ahora quitan salones para meter terrazas. Eso lo que significa, y llevado a toda la planificación del territorio, es intentar entender que la vida está cambiando, que los requerimientos están cambiando, que las necesidades están cambiando y que hay que intentarlas adaptar para que finalmente consigamos que todo lo que tiene que ver con el hábitat persiga también
ciudadanos más felices, que es de lo que se trata. No se trata de colocar a la gente en sitios que puedan acabar siendo hostiles. Se trata de desarrollar vida en la que se pueda ser feliz, y sin duda ninguna el entorno es uno fundamental, ¿no? Pero deseo que sean un éxito las jornadas y bienvenidos a todos a Extremadura en este Día Mundial del Hábitat. Seguidamente, la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, Begoña García Bernal, va a tomar la palabra. Que iba a ser desde atril, que os veo un poquito mejor, ya sabéis que no veo. Bueno, pues es verdad que una persona con discapacidad os va a hablar hoy, y os va a hablar hoy también de accesibilidad. Bueno, pues buenos días a todos y a todas, sobre todo todas. Bienvenidas a mi ciudad, a nuestra ciudad, a Cáceres, que para nosotras es muy importante que el Día Mundial del Hábitat Global, cerrando la brecha sin dejar a nadie ni en ningún lugar atrás. Qué lema más bonito, Carmen, y todo lo que encierra dentro de él, porque aborda las desigualdades de los territorios, de las ciudades, de las comunidades autónomas. Y a Lala y a mí siempre nos gusta trasladar el objetivo de que el urbanismo debería ser poder disfrutar de ciudades inclusivas, que tengan en cuenta la diversidad real que caracteriza los espacios urbanos, y así poder hacer posible que el derecho a la ciudad sea un derecho humano, que sea para todas las personas. Por ello, desde la Junta de Extremadura trabajamos para la participación efectiva de las mujeres en el planeamiento, por la movilidad y el acceso al transporte público y a los equipamientos, por la seguridad. Esa seguridad que muchas mujeres queremos y reivindicamos, poder volver solas a casa sin ningún problema, en el estado en el que queramos, pero volver sanas y salvas. Por eso es muy importante también esa accesibilidad, toda una serie de cuestiones que debemos tener en cuenta, debéis tener en cuenta los y las profesionales a la hora de proyectar una ciudad. Tengo claro que Extremadura es pionera por haber introducido en el planeamiento criterios de igualdad en los territorios dentro de sus políticas de ordenación sostenible que giran en torno a las personas. El desequilibrio existente entre el mundo rural y el urbano, si no se aborda adecuadamente, puede acrecentar todavía más el empobrecimiento en muchas comarcas rurales, cuando además el ámbito rural supone un espacio de vital importancia para toda la ciudadanía por distintas razones: la producción de alimentos, el agua, la energía, el patrimonio cultural, el respeto por el medio ambiente o la cohesión social. Esa brecha entre lo rural y lo urbano no solo se da en términos económicos y productivos, sino que tiene importantes y diversas consecuencias en términos sociales, medioambientales e incluso políticos. En España, la especialización geográfica de la economía concentra cada vez más la creación de riqueza y empleo en determinadas zonas, ciudades y las zonas de costa, con el riesgo de la creciente despoblación de amplias zonas rurales y del interior del país. La densidad de población en Extremadura es una de las más bajas de este país, y aún así, nosotras aquí no hablamos de Extremadura vaciada, hablamos de Extremadura despoblada, que es muy distinto. Vaciada significa sin vida, y los pueblos de Extremadura tienen mucha vida, tienen muchos proyectos para desarrollar, como veréis a lo largo del día de hoy. La Junta de Extremadura, alineada con la nueva agenda urbana, lo implementó en nuestra Ley de Ordenación Territorial y Sostenible de Extremadura, nuestra LOTUS, como una acción de carácter normativo,
Por ello, además, la Junta se alinea claramente con la Declaración de Quito sobre ciudades y asentamientos humanos sostenibles, que se celebró en 2016. De ahí aprendimos mucho para nuestra Lotus en el año 2018. Las ciudades producen más del 70% de los gases de efecto invernadero y son responsables del 75% del consumo de la energía, luego que no hablen de la agricultura y de la ganadería, tan denostada en algunos sitios por los gases efectos invernadero de mis pobres animalitos. Pero, sin embargo, es en las ciudades donde se consume y donde hay mucha mayor polución y muchos gases de efecto invernadero. ¿Por qué la Junta de Extremadura? ¿Por qué estamos aquí? Quiero deciros, y con mucho orgullo, que la Junta de Extremadura fue reconocida en el segundo informe cuatrienal del Secretario General de Naciones Unidas sobre el progreso de la implementación de la agenda urbana por implementar una planificación sensible al género. Eso solo pasa cuando las mujeres lideran y cuando son mujeres feministas las que lideran. Como parte de esa colaboración, delegaciones de la Junta de Extremadura, encabezadas por la Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, han formado parte de eventos globales organizados por ONU Habitat, tales como Nairobi, en Kenia, en el año 2019, el Foro Urbano Mundial en Abu Dhabi en el año 2020, el primer foro internacional en China en el año 19 y el que ha tenido lugar en julio de manera virtual en el año 2022. Es verdad que Extremadura en los últimos años ha estado haciendo un esfuerzo significativo para integrar las agendas globales en los instrumentos de políticas y planificación territorial. Tampoco sirve tener agendas globales si no lo llevamos a lo local. Pero con este trabajo conjunto con ONU Habitat, no solo llegamos y no solo contamos lo que estamos haciendo aquí, sino que nuestra gente, nuestros expertos y nuestras expertas se nutren de lo que está pasando en el mundo. A veces tenemos que salir también de nuestra tierra para valorar lo que estamos haciendo aquí. Mirad, no solo con la ley en el año 2018, sino con las normas técnicas para la integración de la dimensión de género y ordenación territorial en el año 19, y no solo con ellas, sino con el Reglamento General de la Ley del año 2021. Todas incorporan principios y menciones específicas referidas a la Agenda 2030. Y me gustaría contaros en qué consiste la Agenda Urbana Territorial de Extremadura, porque hablamos de agenda urbana, pero ¿qué es? ¿Qué estamos haciendo en Extremadura? ¿Cómo estamos implementando esa agenda urbana territorial aquí? Nosotras hablamos de recuperar en vez de desarrollar, recuperar esos territorios que realmente son los generadores de cohesión social, con un respeto por el medio ambiente, por el patrimonio y, en definitiva, por un equilibrio entre lo rural y lo urbano. Consiste en cambiar la escala de nuestra mirada, mirar hacia el territorio, que es eso que dejamos atrás cuando emigramos a las ciudades. Hablamos de criterios de ordenación sostenible, hablamos que la unidad de medida pasa de ser la economía estrictamente a ser la persona en todas sus vertientes, personas con discapacidad como yo, personas mayores que van agarradas a su compañero o compañera y que constituyen una unidad de convivencia y la única manera que tienen de caminar juntos para sostenerse, y eso equivale a una silla de ruedas. Personas que van con los carritos de los bebés, personas que van con los carritos de la compra. Habéis visto que no estoy diciendo
mujeres que van con los carritos de los bebés, mujeres que no llevan sillas de ruedas, mujeres, no, personas, aunque la mayoría seamos las mujeres quienes sigamos haciendo esas tareas. ¿Y por qué hemos incorporado esto a la ley? Muy sencillo, al final la ley es la que marca, la ley es la que desgraciadamente para aquellos que promueven unos nuevos desarrollos se tienen que hacer valer por esos desarrollos sostenibles. Hablamos de la calidad de las personas de forma equilibrada, hablamos de unos estándares objetivos que hay que tener y que se deben lograr. Y esos son los indicadores que trascienden a las variables actuales, porque hablamos de la calidad de la vida y de la salud de las personas. No debemos olvidar que dentro de la ecuación territorial variables como que Extremadura es la despensa de España o la reserva energética hacen equilibrar la balanza con respecto al vasto territorio al que hay que darle servicios. Sí, hay que darle servicios y esas son las políticas públicas que la Junta de Extremadura y el Gobierno de Guillermo Fernández Vara hace, aplicar servicios al mundo rural. Pero además, en la Quotex, en la Comisión Regional de Urbanismo, que se reúne todos los últimos jueves de cada mes, en ella se introdujeron las variables de cohesión social con los expertos y expertas pertinentes. Es verdad que trabajar con la ONU significa esa realización de encuentros con expertos globales como el que hoy, Carmen, estamos haciendo aquí. Y quiero agradecerte ese trabajo que ONU Habitat, a través de su directora ejecutiva, Carmen, llevamos trabajando desde el año 2019. Estamos hablando de sostenibilidad, de patrimonio, de movilidad, de eficiencia energética, de género y de participación. Todas estas consideraciones tienen que tenerla en cuenta las universidades, las administraciones, los propietarios privados, en definitiva, todos aquellos y aquellas que hablen de urbanismo y de planificación. Pero es que además, cuando emigramos a las ciudades, no es una maravilla porque llegamos a ciudades en las que se forman guetos y dejan atrás a los más vulnerables, donde se generan las desigualdades y la polución. Por lo tanto, Extremadura se presenta como un territorio de oportunidades, como la medicina natural a la enfermedad de las ciudades. Hemos estado trabajando en diseños con caminos escolares para que los niños y niñas puedan ir a los coles solos, porque si al final los papás y las mamás los llevan y se ponen todos juntitos con los coches en la puerta de los coles, la polución está ahí. No es sano, no es seguro. Tenemos que saber dónde ubicamos los contenedores de basura. No pueden estar al lado de los pasos de peatones que hagan que los coches no puedan ver a las mamás, a los papás con los niños y las niñas pasando por esos pasos de peatones. No solo hemos trabajado la seguridad de las mujeres en los puntos negros en Cáceres y en Mérida, hemos trabajado en Hernán Pérez, hemos trabajado en Campanario, hemos trabajado en Tajo Salor, hemos trabajado en la participación y hemos trabajado cómo ser mayor también en nuestros municipios, en nuestros pueblos. Necesitamos espacios públicos para poder jugar los niños y niñas y necesitamos bancos para que nuestros mayores se sientan y se conviertan en el núcleo social de ese municipio. Y además, la fijación de la mujer en el entorno rural es fundamental para nuestro modo de vida. Necesitamos transportes públicos adecuados. Sé que no es fácil porque venimos de unos momentos donde no primaba la persona, sino que primaba la economía y que fuera todo rentable económicamente. Pero nosotros, fijaros,
hasta en la política agraria comunitaria. Hablamos de la sostenibilidad medioambiental, social y económica, y si lo hacemos en la política agraria comunitaria, lo tenemos que hacer igual en el urbanismo. No solo necesitamos esa rentabilidad económica, que también, por supuesto, pero necesitamos esa rentabilidad social y medioambiental. Deciros que además tenemos que seguir trabajando en que el urbanismo sea algo fundamental de nuestra vida. Yo siempre se lo digo a los alcaldes y alcaldesas, nunca os acordáis del urbanismo hasta que no os llega ya la sangre aquí, hasta que no somos capaces de instalar una industria o no somos capaces de dar licencia a alguna vivienda. Creo que la pandemia, la guerra de Ucrania y recientemente las olas de calor que hemos vivido este verano en toda Europa y más duramente en el sur, desde luego nos indica que el cambio climático está aquí, que se ha acelerado todo el proceso. Por eso, desde el año 2019, la ONU Habitat y la Junta viene trabajando conjuntamente y el objetivo general de ese convenio que hemos firmado es impulsar el contexto extremeño y en el resto de España también los principios de la urbanización sostenible en el contexto de la Agenda 2030, compartir aprendizajes y prácticas, promover a través de sus vínculos y redes locales e internacionales las experiencias, recursos de conocimiento, innovación y las iniciativas de aprendizaje, grupos de trabajo de expertos y expertas en materias para acordar conjuntamente actividades de promoción, incidencia y diseminación de la nueva agenda urbana. Además, el trabajo permitirá extraer conclusiones sobre varias cuestiones que hasta ahora no han sido ampliamente exploradas por el trabajo normativo. El primero, el desarrollo de herramientas para la implementación de políticas subnacionales urbanas en países altamente descentralizados. Segundo, desarrollo de medios para implementar las agendas globales en los países y regiones de altos ingresos basados en principios de universalidad. Y el tercero, la adopción de políticas urbanas en territorios que enfrentan problemas de despoblación. Mirad, me gustaría terminar con una reflexión que ya he compartido en alguna ocasión. Pocos saben que las decisiones, las políticas de urbanismo están tan cerca del día al día de los extremeños y extremeñas, de su idiosincrasia. Nosotros, en la Junta de Extremadura, nosotras, lo tenemos claro. La principal diferencia es que la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio está integrada dentro de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. Tan consciente soy de la importancia de tener un urbanismo ágil, apegado a la tierra, sensible al género y a las personas diferentes, como del potencial y la importancia del sector agroalimentario en nuestra tierra. Un afectuoso saludo, mil gracias a ONU Habitat por elegir Extremadura, por elegir Cáceres para estas maravillosas jornadas. Muchas gracias. Y es hora de que la jefa de la Oficina ONU Habitat de España, Carmen Sánchez Miranda Gallego, nos dirija unas palabras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Begoña, siempre por compartir el conocimiento y por cómo lo compartes, ¿no? De esa manera tan inspiradora que nos llena y que no hay otra mejor manera, ¿no?, de comenzar el día. Gracias al presidente de la Junta de Extremadura por su mensaje, la teniente alcalde, que es alcaldesa, justo estaba a mi lado, de esta ciudad que nos acoge, a todos los miembros de la mesa redonda que han aceptado nuestra invitación,
a todos los que nos acompañáis el día de hoy físicamente, pero también por streaming y, por supuesto, a todos los que han hecho posible estas jornadas. Desde luego, para No Hábitat es un privilegio trabajar con la Junta de Extremadura y acompañarles en este proceso que nos comentaba Begoña, del que sin duda extraemos conocimiento y extraemos buenas prácticas que nos permiten luego compartir con otros y de esta manera pues no dejar a nadie atrás, que es el lema de las jornadas de hoy. Es un placer, además, arrancar las actividades del convenio que ahora vamos a escenificar, ¿no?, su firma, precisamente con estas actividades en el marco del Octubre Urbano, un mes que para Naciones Unidas y especialmente para No Hábitat es un tiempo para generar conciencia y poner los temas encima de la mesa nuevamente, para promover la participación, que sea un debate inclusivo con todos, para desarrollar conocimiento, es decir, para aprender de lo que se está haciendo y también para reforzar el compromiso con, lo hemos dicho, el desarrollo urbano sostenible, también con la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, con la implementación de las agendas urbanas en el territorio. Y yo creo que, en definitiva, muchos dicen para no dejar a nadie, a mí siempre me gusta también añadir, ni a ningún lugar atrás. Y este compromiso, que es la base de este convenio de cooperación, pero que también ha sido la base de toda la colaboración que Begoña estaba nombrando, nos ha llevado a intercambiar experiencias en algunos de los eventos que has mencionado. Hay muchos otros. Extremadura también fue clave en las jornadas sobre agendas urbanas territoriales que celebramos en Sevilla, en el Foro Urbano de España, también en el Foro Urbano de Israel se presentó la experiencia. Esta experiencia extremeña, además, ha sido clave para nosotros a la hora de elaborar la guía sobre políticas subnacionales urbanas, que les invito a todos a consultar. Y también en esa colaboración, en este mismo edificio, que es maravilloso, en el 2019 celebramos unas jornadas para conocer más y para proponer más sobre el derecho a la vivienda. Es un proceso, como yo digo, donde nos acompañamos, donde aprendemos juntos, porque efectivamente Extremadura tiene mucho que mostrar, tiene mucho que conocer, o tenemos mucho que conocer y mucho que reconocer. La mención que indicabas del secretario general de Naciones Unidas sobre las guías y la normativa en la planificación sensible al género es solamente un elemento más de ese reconocimiento que estoy seguro se va a incrementar en los próximos años. Y este énfasis en el territorio es precisamente este énfasis en el trabajo territorial, con una mirada social en los más vulnerables y con propuestas muy concretas para cerrar esa brecha a la desigualdad, es lo que nos hizo pensar que, desde luego, no había un socio más idóneo para organizar las jornadas del día de hoy que Extremadura en su conjunto. El Día Mundial del Hábitat que celebramos hoy, como hemos visto en el vídeo que abría la jornada, da comienzo al Octubre Urbano. Es un mes donde invitamos a todos a generar debate, a generar espacios de intercambio sobre las temáticas que nos afectan a todos en lo que tiene que ver con el desarrollo urbano sostenible. Y finalizamos el 31 de octubre, que es la fecha en la que cada año, desde ya hace casi 10, celebramos el Día Mundial de las Ciudades desde Naciones Unidas. Este año, junto con la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, vamos a enfocar la temática global, cerrando la brecha y las desigualdades, desde una perspectiva territorial, que nos parece muy interesante. Y por eso proponemos en estas jornadas una mirada a las soluciones para afrontar las desigualdades desde una perspectiva territorial en el diseño y en la planificación de los pueblos, de las comunidades, de las ciudades, que, como decía Begoña, consideren al género, la infancia, el envejecimiento y otros grupos vulnerables como focos especiales de atención. Y también vamos a hablar, seguro, de un urbanismo participativo, inclusivo, que es sin duda necesario para hacer de este mundo un mejor mundo urbano, más equitativo y mejor. No dejar a nadie atrás es la promesa crucial de la Agenda 2030 para el desarrollo.
desde la nueva agenda urbana y desde ONU Hábitat siempre añadimos ni a ningún lugar atrás. Y esto implica hacer que las ciudades también funcionen para las mujeres, para los niños y para los grupos vulnerables. También implica que hay que cerrar las brechas entre los que más tienen y los que no, dentro y entre las zonas urbanas y rurales, y dentro y entre las regiones desarrolladas y en desarrollo. Para esto, la acción local es clave, porque las ciudades, los pueblos y las comunidades pueden impulsar soluciones innovadoras y hacer frente a la crisis climática, sanitaria y, como hemos visto también, a la crisis del conflicto, a la crisis de seguridad, a las tres crisis o la confluencia de crisis a la que hacemos frente hoy en día. Esto implica aplicar políticas centradas en las personas y también implica una urgencia en la acción. Es hora de pasar del pensamiento, de pasar del debate a pasar a la acción de las políticas públicas. Yo no me voy a extender más. La directora ejecutiva de ONU Hábitat ha preparado un vídeo específicamente para el día de hoy, así que solo quiero finalizar aprovechando para invitarles a las celebraciones globales de este Día Mundial del Hábitat que están teniendo lugar en Turquía. De hecho, hemos preparado un mensaje desde la Junta de Extremadura para poder proyectar en esas celebraciones globales y que se conozca más sobre el caso de Extremadura, todavía más. Y también, como no, invitarles a un compromiso mayor para ese mejor futuro urbano y también para estar a la altura de nuestra responsabilidad recíproca con el mismo. Muchísimas gracias. ¿Ponemos el vídeo? ¿Sí? Gracias. The COVID-19 pandemic, recent conflicts, and the climate emergency have reversed years of progress in our fight against poverty. Today, we are witnessing the emergence of newly poor people, those of us who have fallen into poverty due to the 4 C's: COVID-19, climate change, conflict crisis, and capital. The UN Habitat's World Cities Report estimates that up to 163 million newly poor people now live in cities and urban areas. They have lost their income, lack decent housing, and cannot access basic services. Tackling urban poverty and inequality has become a global priority. Cities and local governments play a key role in responding to the crisis. Cities are accelerators of economic growth. By making them more equitable, urbanization can also help distribute this growth. If city managers have the right tools, they can plan and take action to reduce the gap between the have and the have-nots. That way, we will be able to create inclusive and resilient human settlements. We can also better prepare for future crises. The theme of this year's World Habitat Day on Monday, October 3rd is Mind the Gap. Leave no one and no place behind. It is a great opportunity to raise awareness about innovations that inspire all of us to push for immediate action. Transformative change starts with the individual, with us as a community, and with cities to scale things up. Local action is the best way to accelerate the implementations of the Sustainable Development Goals. There is not much time left until 2030. We need to act now and make our cities truly inclusive places so that no one and no place is left behind. Sí, a continuación vamos a hacer una fotografía con el convenio que ha suscrito ONU Hábitat y la Junta de Extremadura.
Sí, vamos ahora con el exdirector de Investigación e Innovación de ONU Habitat y coordinador del Informe Mundial de las Ciudades y del Informe Ciudades y Pandemia, Eduardo López Moreno, que nos explica de forma virtual cuáles son los retos presentes y futuros de las ciudades para acabar con la desigualdad con los últimos informes de ONU Habitat como punto de partida. Muchas gracias. Muy buenos días desde París, donde me encuentro ahora alojado en un pequeño cuarto de un hotel. Quisiera hablar algunas cosas sobre la desigualdad y empiezo por decir que desde la Grecia antigua, es decir, más de 2000 años, la desigualdad se institucionalizó no solamente en los sistemas, en las ciudades, en los países, sino en las mentes de las personas. Les sorprenderá saber que en el año 2010, una encuesta que se hizo de valores, 2010, es decir, 2000 años después, consideraba el 80% de los encuestados que la desigualdad era el producto natural, civil, económico, méritos, y creían que las gentes desiguales lo eran por flojas, por falta de atención, por falta de cuidados. Y ese pensamiento, de alguna forma, se institucionalizó también en el cuerpo jurídico, de tal forma que creemos que la especulación y otras formas generadoras de desigualdad se institucionalizaron más que el derecho a la igualdad, se viabilizaron más en los instrumentos jurídicos y en otros mecanismos del desarrollo. A principios del siglo XVIII, en 1700, Rousseau reconocía que la desigualdad era una enfermedad del alma, del desarrollo de las instituciones y tenía que corregirse. Pero fíjense ustedes este otro dato. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, 200 años después, en 1985 y 88, respectivamente, publicaron que la desigualdad era propicia para el desarrollo, que era necesaria para el crecimiento económico y que era una condición natural del desarrollo en sí. Si bien el cuerpo jurídico del sistema de Naciones Unidas desde los años 60 había equiparado la desigualdad con la justicia, fue solo a partir de los años 80 y 90 que la noción de libertad, de equidad, de participación, de goce a la ciudad y de realización de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, se instituyó en las ciudades y en los países. Y fue solo hasta el año 2000, con la Agenda de Desarrollo que conocemos como la Agenda del Milenio, que se intentó atenderla, pero si se dan cuenta, en el año 2000, los 8 objetivos de la Agenda del Milenio no encontraron un espacio propicio para tratar la desigualdad como tal, y solo la pobreza, y me referiré a eso. Fue hasta el 2015, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que hubo uno muy particular para la desigualdad. ¿Por qué es importante esto? Me gustaría darles algunos datos de ONU Habitat cuando trabajaba en esto que hicimos. En los últimos 25 años, hasta el 2018, más o menos que estuve en esto, 25 años la desigualdad creció en todo el mundo. Estimamos que el 85% de las ciudades del mundo, incluso aquellas que eran más igualitarias, el norte de Europa, Japón y otras, crecieron más desiguales, el 85%. Esto significa que más de 2.000 millones de habitantes vieron crecer las brechas, no reducirlas. Ahora, si comparamos lo rural y lo urbano, también con algunos datos globales, vemos que sí hubo una cierta reducción en algunos indicadores que llamamos de fragmentación territorial. Pero si tomamos, y me parece que sería mucho el caso de Extremadura, entre lo rural, lo urbano y lo rural, vemos también que a nivel mundial la desigualdad sigue creciendo. No tengo datos como el 85%, pero sabemos por alguna inferencia de estudios que sería proyectándose. Y en gran parte, como lo mencionaron al principio, sin duda, el presidente Guillermo Fernández y también la consejera de Agricultura, Begoña García, esto se debió en gran parte, y me referiré en un apartado especial, al despoblamiento de las ciudades y a los desequilibrios entre las poblaciones y los accesos a equipamientos y condiciones. La desigualdad, y tiene razón nuestra querida directora de Hábitat, Carmen Sánchez,
Es una desigualdad diferenciada en el territorio, pero ¿qué es lo que propicia esto? Y me gustaría entonces dar una pequeña definición que utilizamos también en ONU Habitat. La desigualdad es un acceso diferenciado a un cúmulo de cosas juntas, a oportunidades, a educación, a salud, a recursos, a ingresos, y una variable nueva que se introdujo en los estudios de ONU a partir del 2010-2015, la desigualdad en el espacio mismo. El espacio como vector o como generador de nuevas desigualdades. Y aquí tiene toda razón de nuevo Begoña cuando habla de desigualdades con las mujeres, con la movilidad, con el equipamiento, con la seguridad y con la accesibilidad. La accesibilidad es una variable fundamental que ella tomó y que me parece muy importante, y decirles que estudios en el que lo que medimos es cómo acceder a cosas que acabo de mencionar, nos muestran que cuando se es pobre en una ciudad, no se es necesariamente desigual. Y aquí lo retomaré con algunos datos. Hubo históricamente una confusión en las políticas y por ende en los instrumentos de medición y en los instrumentos de respuesta entre pobreza y desigualdad. Cuando vimos claramente que las ciudades del mundo que reducían pobreza a los países no necesariamente reducían desigualdad. Y la diferencia entre uno y otro llegó a ser hasta de un 30-40%. Y podía acontecer lo contrario, ciudades que reducían desigualdad pero aumentaban pobreza. Y entonces, esta confusión histórica llevó a que muchas instituciones, muchas comunidades, muchos gobiernos locales tuvieran todavía respuestas locales y respuestas institucionales y programáticas, pensando que la reducción de la pobreza conllevaría la reducción de la desigualdad. Esto está equivocado, porque el espacio como vector de esas desigualdades nos muestra una persistencia en la geografía que hace que los indicadores, como bien lo dijo Carmen Sánchez, cuando queremos reducir a espacios también para que no haya nadie que se quede atrás, no solamente como personas, sino como en espacios urbanos, nos damos cuenta que muchos de los indicadores concentrados en algunas partes de la ciudad, las más marginales, siguen persistiendo en esa desigualdad. Me gustaría mencionar en esta introducción, y muchas gracias por darme la oportunidad, 3 elementos fundamentales de estudios de desigualdad y en la medida de lo posible, con el respeto de no haber trabajado en Extremadura, para intentar establecer un vínculo conceptual. El primero es que yo coordiné un estudio sobre desigualdad en 283 ciudades del mundo, en 45 países, y descubrimos algo interesante, que incluso premios Nobel, de nuevo Banco Mundial y algunos otros estudios que trabajaron en esto, no habían detectado, porque nunca trabajaron al nivel de las ciudades, 283 ciudades, es que en los países, y este tal vez es el caso de España, que hubo una tendencia, aunque fuera mínima, de reducción de desigualdad, había cerca del 30 al 40% de gobiernos locales que actuaban en el sentido contrario. Esto fue muy viable, por ejemplo, en países que reducieron muy claramente la desigualdad. Brasil, en el periodo de Lula, con 30% de ciudades aumentándola. En Chile, que aumentó la desigualdad, y el 30% reduciéndola. Y esto tiene mucho que ver con lo que mencionaba Begoña. No hay y no debería de haber solo políticas de reducción de desigualdad desde el gobierno central. Sin embargo, las recetas para la reducción de la desigualdad se han planteado siempre como si el Estado central permeara todos los gobiernos. Sin embargo, la geografía, la historia, las instituciones, las condiciones locales reconfiguran mecanismos y mapas nuevos de desigualdad que requieren, y entonces retomo lo que las 3 personas que me antecedieron hablaron, de políticas de gobernanza local, de normas locales, de políticas transversales de género, de políticas urbanas de territorio, de movilidad, de vivienda, etc. La vivienda, por ejemplo, en el estudio que realizamos, es generadora de desigualdad en las ciudades hasta un 12%. Y la movilidad, estamos hablando de grandes promedios, hasta un 18%. Entonces,
esta reconfiguración local nos llama muy claramente a la necesidad de replantear nuevas formas de integrar políticas de lucha contra la desigualdad desde el territorio y sobre todo desde el territorio local. Me había referido a la pobreza. 2 o 3 datos importantes. Todavía muchas ciudades en el mundo, todavía muchos países en el mundo tienen instituciones de lucha contra la pobreza que van a intentar considerar que son las mismas que reducen la desigualdad. Ese no es el caso, como tampoco es la violencia o la criminalidad local. Datos de ONU Habitat nos muestran claramente que no es la pobreza per se la que genera violencia y criminalidad. Lo diré llanamente, no están estadísticamente correlacionadas pobreza, violencia y criminalidad, y sí lo están estadísticamente hablando desigualdad, violencia y criminalidad. A tal punto que solo con 1% de variación, por ejemplo, el índice de Gini de economía, se ve una variación similar en la criminalidad y la violencia. Esto significa que entonces no solamente necesitamos repensar todos estos conceptos y su operatividad, sino también y sobre todo la necesidad de entender dónde y cómo se actúa y entonces plantearnos 2 cosas tal vez. ¿Cuáles son las instituciones que están luchando contra la desigualdad y que no es un número de programas específico y que no es la suma de acciones, sino una acción deliberada de lucha contra la desigualdad? Y 2, ¿cuáles son los indicadores? Y tal vez optaríamos por un indicador sintético de medición de la desigualdad que nos pudiera decir qué está cambiando y dónde y cuáles son las variables fundamentales. A nivel mundial, de nuevo, estudios de ONU Habitat, que tuve la oportunidad y el placer de coordinar cuando estaba en la agencia, nos dicen que en los últimos 20 años, más del 50% de la población de las ciudades en Europa se redujeron en términos de poblamiento. No que bajaran los índices, sino que tuvieron menos tendencias negativas en el crecimiento poblacional. En Estados Unidos 30, en Canadá 40, 50 y en Japón hasta el 70% de las ciudades. Sin embargo, hay un fenómeno interesante. Si bien en términos generales la contracción poblacional, que en el fondo es disminución de fertilidad y de esperanza de vida, envejecimiento de la población, de estructura de hogares que cambia, la base económica y social del despoblamiento no se prefigura de la misma manera a nivel mundial. Lo que quiero decir es que hay países a nivel de sus ciudades y localidades urbanos-rurales que pierden población, pero no pierden el aliento económico y no pierden necesariamente la estructura y la base fiscal. Sin embargo, otras, que me parece que es el caso de Extremadura, sí sufren de esas condiciones. Y esto se debe, no estoy hablando de la ciudad donde están ustedes o de la región donde están ustedes, sino en general a que la geografía que configuró esas desigualdades, la estructura del sistema de ciudades, no se replanteó ventajas comparativas nuevas y diferentes. Nuevas formas de conectividad, nuevas formas de repensar oportunidades y desarrollo, como bien lo dijeron Begoña y Carmen, soluciones desde el territorio local. Replantear algo que es fundamental. Si hubo muchos años que se planeó para crecer, ¿cuál es la política del desarrollo de planear para reducir población? Y de nuevo, lo que vemos son respuestas muy locales, pero no una política internacional y nacional que hoy día, con los índices que estamos viendo de despoblamiento, serían muy necesarios. Nos reducimos y por qué razón. Entonces, me gustaría concluir esta presentación diciendo, la desigualdad hoy día existe un cúmulo de derechos consagrados en los sistemas de Naciones Unidas y otros en los fundamentos de los países, jurídicos nacionales e internacionales, las agendas de desarrollo que se mencionaron al principio, pero la pregunta es, ¿son ellos necesarios o son los únicos instrumentos para reducir la desigualdad? Y cuando vemos que el 85% de las ciudades crecieron más desiguales, la respuesta es no. Y entonces, ¿qué significa esto? Que se requiere de una política local que estructure todos los elementos que se presentaron en el caso de Extremadura, pero que lo haga desde una perspectiva de largo plazo, con liderazgo y con visión, en donde se instituya desde hoy
cuáles son esos indicadores sintéticos. Nuestra directora de Hábitat habló del COVID, me gustaría concluir con eso. Yo coordiné el estudio Ciudades y Pandemias y creamos una base de datos que llamamos IQ, base de datos, 1.700 ciudades en el mundo analizadas antes de la pandemia, durante y después de la pandemia y qué tipo de respuestas instrumentaron. Y entonces vean ustedes 2 o 3 cosas y una conclusión. La primera es que menos del 30% de las respuestas de las ciudades o de los países, menos del 30%, traduciéndolo en programas, no necesariamente en recursos, se hicieron desde una perspectiva de reducción de la brecha de la desigualdad. Menos del 45 o 50% incluyeron a las mujeres como un factor fundamental de reducción de la desigualdad. Y menos del 50% incluyeron a los pobres en esas políticas. Y entonces esto significa que las acciones post-remedio, en este caso a una crisis mundial como la salud, no se equiparan con la respuesta necesaria para reducción de la desigualdad. Y entonces cuando analizamos qué funcionó en el mundo para la reducción de la desigualdad, nos encontramos que las mejores respuestas que instrumentaron las ciudades y los países en su momento, algunas cambiaron después, el caso de Vietnam, que fue muy exitoso un tiempo, fue las que plantearon una gobernabilidad local y multiescalas, no desde el territorio en el sentido de comarca o de aldea, sino del barrio. Barrios sustentables, barrios ecológicos, y a partir de ellos recrearon todo un mecanismo con un sistema de ciudades y aldeas en donde muchas de ellas cambiaron su papel de intermediación o de respuesta para cubrir zonas rurales o zonas desatendidas. Replantear el territorio en el COVID, por ejemplo, significó la posibilidad de rediseñar nuevos mapas de proximidad, de territorio, de acercamiento. Y la gran respuesta a esto es, los sistemas financieros, los sistemas institucionales no han seguido con la rapidez necesaria estos mapas de desigualdad que se generaron después de COVID y que se siguen generando y que mostraron que eran una radiografía hasta la médula ósea de la desigualdad estructural en que vivimos. Entonces, me parece que concluyo con esto, 2000 años de una desigualdad institucionalizada requieren de políticas de institucionalización de la igualdad, y estas están todavía gestándose con ciertas confusiones conceptuales, operativas y programáticas. Y me parece que desde Extremadura podríamos repensar en una ciudad, en una región que reduce territorio y población, qué sería la lógica de respuesta en la planeación para decrecer, pero para decrecer con dignidad, con desarrollo y con oportunidades, que es el caso de algunas ciudades del mundo. Con esto quiero agradecerles su atención y muy amables por darme esta oportunidad. Gracias. Pues a continuación ha llegado el momento de abrir un diálogo sobre qué podemos hacer para acabar con las desigualdades en nuestras ciudades y en el ámbito rural, y para ello vamos a presentar a quienes van a participar en la mesa redonda. Os pido que subáis cuando os vaya nombrando. Ángela de la Cruz Mera, subdirectora de Políticas Urbanas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Eulalia Moreno de Acevedo, directora general de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura. Carlos Delgado Méndez, alcalde de Valverde de Burguillos. Y José Luis Quintana, alcalde de Don Benito. Aprovecho para deciros que si tenéis alguna pregunta, va a haber personas que van a repartir unas tarjetas. Y si tenemos tiempo al final, pues se harán las preguntas a las personas que están interviniendo en estos momentos. Pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta mesa redonda. Y bueno, quería, en primer lugar, que cada uno de vosotros respondiera a la siguiente pregunta, si os parece. La pregunta es esta: ¿de qué manera las agendas urbanas y los planes de acción pueden contribuir
a reducir las desigualdades urbanas y territoriales. Y vamos a empezar con Ángela, si os parece. Muy bien, muchísimas gracias por la brevedad. No voy a hacer más presentaciones. Estoy encantada de estar aquí representando a la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura y al Ministerio, representando en suma lo que sería el escalón estatal, ¿no?, de planificación a este nivel de agendas urbanas y de modelos estratégicos de sostenibilidad. Yo creo que la pregunta no se ha podido contestar mejor que como lo ha hecho Eduardo Moreno, ¿no?, a quien felicito por su extraordinaria exposición. Y él lo ha dicho por las experiencias tan extraordinarias que ha puesto en marcha la Junta de Extremadura y que incluso han resultado reconocidas a nivel internacional, como bien se ha comentado anteriormente. Yo simplemente comentar que para la Agenda Urbana Española hay un objetivo específico de carácter social, que es el de fomentar la cohesión social y buscar la equidad. Y dentro de ese objetivo hay un objetivo de segundo nivel, no porque sea menos importante, sino porque pormenoriza un poco más cuál es ese otro objetivo más ambicioso, donde se habla de que en el modelo de ciudad hay que buscar la igualdad de oportunidades y menciona específicamente la igualdad de oportunidades por razón de género, por razón de edad, es el tema que hablábamos antes del envejecimiento y del envejecimiento activo, y por razón de discapacidad. Entonces, simplemente recordar que a nivel estatal el objetivo está enunciado y, por lo tanto, en otras administraciones donde ya hay capacidad de acción sobre el terreno es donde se adoptan iniciativas pues, tan interesantes como las que ha puesto en marcha la Junta de Extremadura. Por alusiones, Eulalia. Bueno, pues muchas gracias, Ángela. Yo creo que aquí las reinas somos todas y todas las que estamos trabajando en este tema tan apasionante. Y como digo, bueno, es muy importante, yo creo que la consejera ya ha hablado sobre esa visión femenina, feminista o de cualquier tipo de índole. Es muy importante el reconocimiento que se nos ha hecho con el trabajo con ONU en el informe cuatrinal, o sea, que no se ha reconocido expresamente a ninguna otra comunidad en materia específica de género y de agenda urbana. Y de repente posicionamos en Nueva York, en la Asamblea de las Naciones Unidas, Extremadura. Y lo es por el trabajo de muchísima gente que estamos implicados en esa visión feminista, desde el Ministerio hasta ONU, hasta la universidad, hasta un montón de gente que ha ido haciendo aportaciones en definir esos espacios que no por nada, sino por como ahora estamos trabajando la perspectiva del envejecimiento, que no tiene que ser tampoco una reivindicación radical de no, es que simplemente pues tenemos que fijarnos en eso, en lo que no nos habíamos fijado cuando diseñábamos las ciudades, bueno, pues en la infancia, en los mayores y en las mujeres, en esa cohesión social que no tenemos que perder, como muy bien ha dicho José Luis y como muy bien ha dicho Carlos, pues que se encuentra en esos municipios, pero por nuestra dimensión. No por otra cosa, por nuestra dimensión. Con el COVID es verdad que en barrios hemos podido ver las supermanzanas de Barcelona, en algunos barrios que se han hecho de Madrid de calles peatonales, en los que bueno parecía que todos íbamos a ser felices y iba a haber cohesión social. Pero vamos, pasado el COVID, ya eso se va también disolviendo como un azucarillo, ¿no? Sin embargo, yo creo que eso en los pueblos se sigue manteniendo, una de las cuestiones clave. Y el papel de la mujer, si el papel de la mujer en sí ya es clave y fundamental, en los pueblos es que es vital. O sea, el auténtico motor de un pueblo es la mujer. Sin embargo, yo creo que eso no está todavía del todo reconocido. Yo agradezco enormemente todo el trabajo que estáis haciendo, Lola, porque es que es verdad y es que es cada vez más necesario. Más necesario porque al final nos pasa lo de siempre, ¿no? Que estamos acostumbrados a que unos hagan el trabajo y sean otros los que se lleven los méritos. Y en este caso, y yo hablo de manera particular, de Valverde lo tengo clarísimo. El motor de la agenda urbana y todas aquellas mujeres que han colaborado son quizás la base fundamental de todo proceso de cambio. Y entonces yo creo que en este caso sí que quiero agradeceros el trabajo que estáis haciendo y reivindicar quizás un poquito más, ¿no? Unos esfuerzos más, ya no por parte de las administraciones, sino también por parte de la propia sociedad. Y José Luis, ya para terminar. Yo creo que en este caso quien ha hecho una labor impresionante en Extremadura es la Junta de Extremadura. La Junta de Extremadura ha puesto blanco sobre negro
la perspectiva de género, y es verdad que eso ha conseguido un empoderamiento de la mujer, y hay cosas que ya nos vienen hechas de éxitos de mujeres precisamente porque la mujer se considera mucho más empoderada y puede conseguir objetivos que anteriormente no estaba. Yo creo que esa labor de la Junta de Extremadura así es magnífica. Eso hace que las instituciones, nosotros no tomemos ninguna decisión sin una perspectiva de la mujer y sin una perspectiva de la infancia. Nosotros, por eso, yo uno de los mayores intereses que tuve cuando llegué a la alcaldía es Ciudad Amiga de la Infancia, porque allí sí que verdaderamente se aprende. Cuando hago un consejo, un pleno municipal con los menores de edad, allí sí que aprendo. No es por nada, allí aprendo. Con las mujeres también. Y eso ha hecho pues que ese empoderamiento de la mujer, en el caso de Don Benito, y simplemente por poneros algunos ejemplos, pues la presidenta de la Asociación de Agricultores es una mujer. La presidenta del comercio de Don Benito es una mujer. La presidenta del Parque Empresarial es una mujer. La gerente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de la Vega Alta es una mujer. La directora de FEVAL es una mujer. Y eso lo han conseguido ellas. Y eso ha sido gracias a las políticas de Extremadura, que ha hecho creer de verdad también a la mujer el empoderamiento y a conseguir esos objetivos que sin que hiciéramos absolutamente nada a nadie se han conseguido por parte de las mujeres. Pues muchas gracias a los cuatro. Vamos a dar la palabra a nuestra fila cero que tenemos esta mañana con nosotros. Son expertos de diferentes ámbitos que vamos a ir conociendo uno a uno. Vamos a empezar con el decano del Colegio de Arquitectos de Extremadura, que es Juan Antonio Ortiz, y nos gustaría saber qué tiene que decir como portavoz del Colegio de Arquitectos de lo que se ha hablado esta mañana, que es mucho y muy interesante. Efectivamente, Jimena, todo muy interesante, y me gustaría centrarme en algunos de los temas que nos parecen fundamentales desde nuestra perspectiva de arquitectos extremeños, que además hemos intentado trasladar al ámbito nacional a través del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos. Una tiene que ver con la importancia del lenguaje. Estábamos un poco cansados de ver en todos los foros hablar de ciudad, ciudad, ciudad. Hemos conseguido que se hable de ciudad y territorio. El propio Consejo, en su Observatorio 2030, tiene 7 líneas de acción y todas comienzan por ciudad y territorio justo, ciudad y territorio sostenible, ciudad y territorio de calidad, ciudad y territorio digital, etcétera. Y tengo que decir con orgullo que lo introdujimos desde el COADE. Incluso las aportaciones del Consejo a la agenda urbana, el COADE trabajó duro a través de Manuel Herrero, el secretario de nuestro colegio, y llegaron, yo creo, a empapar esa dinámica a nivel nacional. ¿Por qué? Porque es muy importante, como se ha dicho aquí, yo creo que complementariamente por José Luis Quintana y por Lala, a nosotros nos gusta hablar de territorios policéntricos. No hablemos solo de la ciudad de los 15 minutos, hablemos también de esos territorios que complementan sus servicios, pero que requieren de determinadas cuestiones. Para que en 45 minutos podamos estar con toda la plenitud de servicios y derechos para toda la población, hay que pensar también en una mejora de la digitalización, hay que pensar en una mejora del transporte público y trabajar sobre esas 3 patas de la sostenibilidad, de la que bien decía Lala que quedaba todavía un poco coja la social. Todo esto se enmarca un poco también en lo que en 2018 fue la declaración de Davos, que intentamos impulsar esa Baukultur también en Extremadura, esa palabrota que habla de la alta calidad de nuestro entorno construido. Porque cuando hablamos de entorno construido no hablamos de edificios solo, no hablamos de ciudad solo, hablamos de territorio, incluso hablamos de entorno ambiental. Y esa temática que se ha tratado desde distintas perspectivas yo creo que sigue siendo fundamental. Y en el aspecto de la labor de los arquitectos, yo creo que tanto de la arquitectura y el urbanismo la perspectiva debe ser hacer una arquitectura y un diseño urbano para el bienestar de todas las personas. Complementariamente al lema magnífico del Día Mundial del Hábitat, sabéis que el Día Mundial de la Arquitectura habla de arquitectura para el bienestar, que la Unión Internacional de Arquitectos está hablando de diseño para la salud. Cuando hablamos de salud física, pero también de salud mental, y hablamos también de salud social en el sentido del acercamiento y la ruptura de las desigualdades. Y en el sentido del bienestar, pues por tocar también el tema de género,
soy un convencido de que cuando la ciudad se diseña desde una perspectiva de género, estamos consiguiendo paralelamente el bienestar de las mujeres, pero el bienestar también de los mayores, el bienestar de los niños y con todo ello el bienestar de todos los ciudadanos. Por tanto, no es una perspectiva que deba ser sesgada, es una perspectiva tan integral que teniendo esa óptica y esa mirada favorece a toda la ciudadanía. Y por último, terminar con un tema que me ha interesado mucho, que ha mencionado Ángela de la Cruz, sobre la importancia de la participación ciudadana, de una verdadera participación ciudadana que durante años en este país se entendió como los boletines oficiales y sus periodos de información pública, ¿no? Y entonces, en ese sentido, desde el Colegio de Arquitectos también estamos muy implicados y hemos abanderado, permitidme que intente hablar de mi libro también, ¿no?, un proceso participativo ciudadano en la ciudad de Cáceres, comandado por el colegio por encargo del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial, para la regeneración a través de un concurso de ideas de la Plaza de Santiago, de una plaza que estaba, digamos, había degenerado en un espacio que no atendía a esas necesidades de bienestar y en la cual desde la Asociación de Vecinos a otro tipo de colectivos han participado desde el principio hasta la redacción de los pliegos de condiciones en el jurado y están trabajando con el arquitecto en el proceso de redacción del proyecto. Y creemos que va a ser modélico y que podemos intentar trasladar o replicar en otros ámbitos, porque esa es la verdadera participación ciudadana. Y por último, nada, agradecer a ONU Habitat que cuente con nuestra participación para poder apuntar algo como lo que os he intentado transmitir. Muchas gracias. Pues yo creo que la cultura es también fundamental, creo y además afirmo. Es fundamental. Ahora vamos a hablar con Mónica Sánchez Robles, que es socia fundadora y directora del área cultural y de proyectos de Ras de Terra, perdóname que lo he dicho ya segunda vez mal. En tu caso, me gustaría, Mónica, que hablaras pues un poco de ese proyecto artístico ecocultural que es Ras de Terra y cómo se relaciona con todo lo que hemos hablado. Bueno, nosotros debemos ser un poco los más especiales de estar aquí, porque ni tenemos que ver con administraciones ni con nada, llegamos aquí de casualidad. Lo primero es daros las gracias por haberos fijado en nosotros, Lala, y invitarnos a participar, porque es un conjunto de casualidades o de causalidades al final por las que estamos aquí, ¿no? Entonces, llegamos, Ras de Terra significa rehabilitación artística de secaderos de tabaco, lo sustituimos por terra porque pensábamos que también estamos haciendo una labor de permacultura, bueno, regeneración de la tierra en un lugar que estaba muy expoliado pues por el clima, por sus condiciones naturales, también, en fin, es una zona bastante pobre del Tudal, Aldea Tudal, que tuvo mucho auge cuando fue toda la historia del tabaco que surgió, hicieron muchísimos secaderos de una gran belleza y nos encontramos en un lugar completamente pues abandonado, ¿no? O sea, que habían dejado los secaderos, quitaron las subvenciones, la gente fue abandonando y cuando había habido un esplendor increíble, pues estaba en una decadencia tremenda. Fuimos buscando simplemente ocio y un lugar bonito por pasar el fin de semana y fíjate dónde estamos. Entonces, lo cual significa que yo creo que cuando te metes de pleno en el terreno y la parte estética o cultural la llevas dentro, Juan viene, que es mi socio del mundo financiero y yo del mundo artístico, pues claro, al final te vas conmoviendo y dices, bueno, pues vamos a hacer algo, porque total, ¿qué más nos cuesta? Bueno, pues sí, al final te cuesta muchísimo porque te vas tropezando una y otra vez con muchos problemas, ¿no? Pero es de una gran belleza hacer todo esto y la verdad es que estamos teniendo resultados que nunca lo pensamos. Tampoco planeamos nunca hacer un proyecto, ni decir vamos a hacer esto de esta manera, ni una agenda, nada, absolutamente nada. El proyecto se impuso y nos va guiando y vamos haciendo y va resultando. O sea, es una cosa bastante increíble, ¿eh? Lo que sí que estoy muy contenta es que veo que hay una gran concienciación en general de la sociedad actual por todos los problemas respecto a la despoblación, al cambio climático,
bueno, a la igualdad, a todo este tipo de cuestiones que ya llevamos abordando y hemos hablado todos varias veces. Nosotros estamos ni siquiera en una población, estamos en mitad del campo, pero en mitad del campo que le llamaban una zona un trampal. Así nos llamaban. ¿Cómo vais a comprar eso si eso es un trampal? Bueno, pues ahí estamos. Y resulta que el trampal cada vez está más bonito y la gente llega y se ilusiona y trabaja fantásticamente bien porque tenemos todo gredos como nuestra ventana que está ahí y entonces la verdad es que es una fuente de inspiración, de relajación, de observación y de transformación. Lo que nosotros intentamos hacer, ya dejo de hablar de ras de terra, es intentamos interactuar con todas las capas sociales. Identificamos, bueno, pues un tema sensible de la localidad en la zona y con mucho respeto, y yo creo que por ello nos han acogido francamente bien y nos sentimos en casa, pues intentamos desarrollarlo desde todos los puntos de vista que conocemos. Entonces, por ejemplo, lo primero que hicimos fue bueno, rehabilitar un secadero de tabaco y convertirlo en un centro cultural. Entonces, hablamos con el arquitecto local, nosotros venimos de familias de arquitectos, pero pensamos que todo hay que hacerlo allá donde fueres, ¿no? Como el dicho, haz lo que vieres. Y entonces él fue el que nos contó toda la problemática que había con los secaderos de tabaco que estaban abandonados y que se estaban perdiendo, que forman parte del patrimonio paisajístico español. Entonces hicimos una exposición y un trabajo, hicimos un documental con la gente de la zona que había trabajado en el mundo del tabaco y salió fantásticamente bien, tuvo una repercusión importante y yo creo que bueno, ahora incluso en urbanismo estamos trabajando. No. Este peor casi. Vamos a intentar bueno, cambiarlo. Este año hemos tenido la suerte de... A ver si me dejo de concentrar con esto. Este año hemos tenido la suerte de hacer un proyecto con 12 mujeres que se llama Desenredando la Merina, que ha terminado el fin de semana pasado, y hemos abarcado desde lo más básico, que empezaba por la ganadería, desde donde se forma la oveja merina, hasta los puntos de venta internacionales de grandes diseñadores y de grandes fábricas que hay en el mundo de la lana, ¿no? Entonces, bueno, pues han trabajado artistas que les hemos dado vellones para que trabajaran con ellos sobre el terreno, han estado residiendo, han trabajado bailarinas, escritoras, y después hemos hecho unas jornadas en las que estaban hablando pues asociaciones de laneras y tal. ¿Qué ha ocurrido? Que entre todas ellas se ha creado una red impresionante, que están esos chats todo el día actuando, ya les he dicho ponerlos en silencio que no me dejáis en paz. Y bueno, y están haciendo cosas, se han identificado problemas, que no hay lavaderos aquí para la lana, que no hay sistemas de formación, que en España solo hay 2 sitios donde hay formación para tejer, que nuestra lana merina, que es la más pura del mundo, se vende fuera íntegra y que no se procesan aquí. Y todo esto empezó porque el año pasado, cuando en la exposición de lugares de abandono, vino una de las directoras de una gran marca, de Gandía Blasco, que vende en todo el mundo diseños de grandes diseñadores industriales y que hacen pues sofás, alfombras, bueno, de todo, y dijo, oye, cuando vino la pandemia intenté hacer una alfombra en Extremadura porque es la mejor lana de España, la mejor lana del mundo, me atrevo a decir, y no conseguí hacer nada. Y digo, ¿pero cómo eso es posible? Y de ahí surgió Desenredando la Merina. Entonces, todo, para que veáis la importancia tan grande que tiene el que en un sitio se concentre de repente gente de todo tipo de ámbitos y se identifican problemas, y ahora lo que vamos a luchar es porque se instale un lavadero que desapareció, lo hubo, pero desapareció en Extremadura, y si podemos llegar a tener un sitio de formación aquí para que la gente pueda llegar a hacer un producto competitivo y de calidad y no se tenga que ir a la India, pues me parecería algo impresionante. Hay millones de personas que están interesadas en hacerlo. Hay muchísimas mujeres que históricamente trabajaban en el mundo de la lana. Entonces, creo que proyectos como el nuestro
hay mucha cabida para ellos. Se trae a gente que viene de fuera, hay montones de secaderos abandonados que podrían ser como satélites que pudieran hacer otras patas de nuestro proyecto, ¿no? Y yo creo que la gente está muy contenta con eso. Volviendo a todo lo que han dicho, y no me quiero extender mucho, me ha chocado, bueno, primero quería hablar los problemas que tenemos básicos nosotros en mitad del campo. Por supuesto son las comunicaciones y el transporte. Es difícil llegar, ese tren tan esperado que nos daría la vida a todos, no sé cuándo va a llegar, dicen que en el 30, esperemos que sí. El Internet, el 5G, no es que sea necesario, es que tenía que estar ya, porque yo hay muchos días que cuando subo un vídeo de lo que se ha hablado, de lo que se ha hecho, no lo puedo subir, imposible, y me tengo que ir, si no, hasta el pueblo, y en el pueblo a veces también tengo problemas por el peso de los vídeos, y estamos intentando hacer vídeos de gran calidad, lo cual significa que tienen una alta resolución para que se puedan poner en una sala de cine. O sea, que estamos trayendo gente, grandes profesionales, para que eso tenga una difusión verdaderamente de calidad y no sea solo lo que podemos hacer con un móvil. Tenemos también la falta de formación, porque yo creo que la salud y la educación a nivel escolar está muy bien, pero la formación profesional está mal en el sentido que todo el mundo se va. Y a lo mejor hacer lo que estaba pues diciendo antes el alcalde de Villanueva, que hacer de repente pequeños sitios donde pueden venir centros formativos le da mucha vida a zonas rurales y además tienen unas grandes oportunidades. Nosotros el próximo sábado vienen los de la Universidad de Nueva York, en NYU, vienen a hacernos una visita como ejemplo de lo que pueden hacer. Su sede está en Madrid, pero vienen a pasar el día a ras de terra para trabajar en la permacultura y ver lo que hacemos allí, como inspiración y tal y cual. O sea, estamos intentando realmente hacer una cosa internacional y que dé paso a muchas patas. Respecto a lo que habéis hablado, me ha chocado dos cosas. Una, por supuesto, yo creo que la que nos ha chocado a todos, que es que la pobreza no es igual a la desigualdad. Yo, mea culpa, no lo tenía, no era consciente de ello y, desde luego, voy a intentar trabajar en eso porque creo que es un punto muy importante a desarrollar. En eso Eduardo nos ha abierto una luz en la cabeza. Después me ha chocado otra cosa, que es que el 68% en el futuro de la gente, de la población, va a estar en el mundo urbano. Eso significa no solo que las grandes ciudades van a ser muy difíciles de ser habitables, sino que también toda esa gente va a salir de vacaciones a las zonas costeras y a la naturaleza. ¿Y qué ocurre? Que son turismos que también hay que educarlos, porque cuando llegan, pues resulta que este verano, por ejemplo, había zonas en Villanueva de la Vera donde no se podía regar porque había tal exceso de turismo que habían consumido el agua para las zonas de riego. Entonces, todo eso también hay que educarlo porque dejan muchas veces mucha basura, quitan mucha agua, pero no dan mucha producción porque se llevan un bocadillo y los restaurantes siguen estando vacíos. Entonces, bueno, eso me ha impactado muchísimo. Y luego hay un problema también de la financiación. La financiación es muy importante porque nosotros dos hemos puesto nuestros recursos personales y, bueno, y se nos están agotando. Queremos tener, no tenemos una edad tampoco de ser muy jóvenes. La gente nos decía, os habéis metido en un proyecto que ni sois muy jóvenes ni sois ricos, con lo cual, a ver cómo lo hacéis. Y decimos, bueno, pues Dios proveerá, pero no es que Dios proveerá, sino que entre todos, si hay algo, pues habrá que apoyar a gente, ¿no?, para seguir intentando tirar para adelante. Gracias a Dios, la Junta este año y la Diputación nos han apoyado y Acción Cultural Española también, cada uno en una pequeña parte, y con eso podemos seguir lanzando otro proyecto. Pero que es importantísimo ese tema, que no sea tan difícil de acceder, porque muchas veces no tenemos información, no nos llega la información, y otras veces la cantidad de papeles que hay que hacer y el conocimiento de cómo hacer esos papeles es tan difícil que yo a veces digo, no sé, ¿para qué he hecho un posgraduado? ¿Sabes? Porque esto no me llega ni a hacerlo. Entonces, bueno, eso es importante. Y por lo demás, nada más, estoy encantada de todo lo que he oído.
Creo que pasar esta información a toda la gente que tenemos en nuestro comité y a toda la gente de Villanueva que trabaja con nosotros es magnífico. Por último, decir que como todos estamos vendiendo algo, aquí uno es un libro y otro es tal, yo voy a vender lo próximo grande que vamos a hacer, que es una ópera en el mundo rural, y nos vamos a lanzar para intentar demostrar, y esperemos que salga muy bien, que cosas culturales como una ópera, que es como lo más elitista de la cultura, también se puede hacer en un pueblo, ¿no? Y entonces iban a participar todos porque haremos talleres, audiciones que van a estar conectadas con óperas de Europa y de Nueva York, y también trabajaremos con asociaciones de gente que cose para hacer el vestuario y aquí en Extremadura, bueno, cosas que yo creo que son interesantes. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, muy interesantes y bueno, yo que trabajo en un medio de comunicación tendré que hablar contigo, Mónica, de esos temas también. Y ya para terminar, pues para acabar con la desigualdad es fundamental y es un pilar esencial la cooperación internacional. Tenemos con nosotros también a Ángel Calle, que es director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y te escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Jimena, pero sobre todo gracias a Carmen y a Lala. Sois el ejemplo de que mujeres peleando y combatiendo llegan hasta días como el de hoy, ¿no? Cuando digo días como el de hoy no me refiero a la jornada, sino todo lo que habéis, y me consta, trabajado para potenciar y darle un enfoque realmente cosmopolita a una política la que tradicionalmente no la tenía. Eso es algo que desde la cooperación internacional le damos mucho valor. Y sobre eso, Lala, referías antes una expresión cuando hablabas del enfoque de género, que yo quiero aplicar a este enfoque cosmopolita, este enfoque desde la perspectiva internacionalista, que decía, es que nos hemos fijado en algo en lo que antes no lo hacíamos. Yo creo que la Agenda 2030, que es ese marco internacional que nos cubre y nos otorga responsabilidades a todos, va en esa gran dirección. Y desde luego el urbanismo, la ordenación del territorio en Extremadura se ha convertido en una de las puntas de lanza que mejor ha comprendido ese enfoque. ¿Cómo somos capaces de darle ese enfoque internacional a cada una de las políticas que nosotros hacemos? Es el elemento que ya no complementa la cooperación, sino que es capaz de superarla. Cada uno de los elementos, decisiones, motivaciones políticas que nosotros ejecutamos en nuestro día a día, desde lo municipal, desde las consejerías, tiene un impacto real en el resto del planeta. Y eso es el ejercicio de coherencia que la Agenda 2030 nos obliga a empezar a interiorizar en nuestro día a día. Y cuando digo nos obliga a empezar, me estoy equivocando. Quedan menos de 10 años para el cumplimiento de esta agenda. Quedan 7 años, dice, apunta bien Carmen, ¿no? Internacionalizar, por lo tanto, el enfoque de la política también significa algo que decía Jimena, internacionalizar la igualdad. Internacionalizar la igualdad de oportunidades y realmente redistribuir la igualdad, que es algo que tiene que estar en el frontispicio de nuestro día a día. Yo sé que la Lotus lo hace, pero sé también que desde el municipalismo más pequeño es algo que tenéis en vuestro día a día, ¿no? Fijaos, hoy se dan diferentes cosas de Naciones Unidas en Mérida, o sea, en Extremadura, ¿no? Yo llegaba tarde por culpa de eso, inaugurábamos hoy un encuentro que hacemos con el programa de Alianza de Civilizaciones para formar a jóvenes en constructores de paz. Decía el alcalde Quintana lo de las ciudades amigas de la infancia. En las próximas semanas se va a ver un encuentro nacional con UNICEF aquí en Cáceres, en esa alianza de ciudades de la infancia. Estamos entendiendo que salir significa salir todos y que tenemos una serie de concadenadas crisis diferentes que nos tiene que hacer aprender exclusivamente eso, que o salimos todos o de aquí no va a salir nadie. Y el mejor ejemplo probablemente haya sido la pandemia. Hasta que no hemos sido capaces de universalizar el efecto de las vacunas, y todavía queda mucho, esto no va a estar por superado, no lo podemos dar por superado. Y lo hemos visto con los diferentes brotes que la pandemia generaba en diferentes partes del planeta. La interconexión es tal hoy que nos obliga a tener ese enfoque global en cada una de nuestras medidas. El enfoque de género es fundamental, el enfoque internacionalista es fundamental, y a mí me hace un especial orgullo poder estar hoy aquí para constatar lo que la Junta ha hecho, lo que esa alianza seria entre Carmen y Lala ha conseguido, pero tampoco me extraña estando en la consejería en la que estáis, ¿no? Por lo tanto, mi enhorabuena.
La cooperación internacional se siente satisfecha por haber visto desde hace tiempo cómo conseguíamos que la agenda fuera algo que por fin ya no fuera nuestra, la Agenda 2030, que por fin ya no fuera de la cooperación y que gente tan sensata se apoderara de ella, ¿no? La cooperación en estos últimos 4 años, la de Extremadura, ha llegado a más de 5 millones de personas. Pero eso no sirve de nada si no aplicamos la agenda en cada una de nuestras políticas. La cooperación no ha venido a paliar lo que otras políticas hacen mal. Me refiero a políticas económicas, políticas energéticas, políticas de urbanismo y el efecto de estas políticas en otras partes del mundo. No hemos venido a paliar eso, hemos venido a complementar con este enfoque de la Agenda 2030, con este enfoque de la agenda urbana, lo que de manera acertada hacemos en nuestros propios territorios. Por lo tanto, gracias. Gracias por invitarme y, aunque haya podido ser solo este ratito, haber compartido con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber estado aquí esta mañana con estas interesantes aportaciones. Vamos a dar por concluido el acto del Día Mundial del Hábitat porque nos hemos excedido tanto que perdonad que no podamos responder vuestras preguntas porque es imposible. Y muchas gracias por esa participación. Repetir el lema de la jornada tan importante y tan bonito, que ojalá que alguna vez se haga realidad y que entre todos pues hoy hayamos contribuido un poco a cerrar esa brecha, abordando las desigualdades en el territorio, por supuesto sin dejar a nadie ni a ningún lugar atrás. Y si os parece, pues vamos a tomar un café, que habrá que reponer fuerzas después de pensar tanto. Muchas gracias por haber venido.